Hace más de 2000 años, el mundo no estaba esperando un milagro. La gente se levantaba cada mañana para trabajar, pagar impuestos, cuidar a su familia y tratar de llegar con algo de paz al final del día. Había imperios, había leyes, había poder. Pero en el fondo, muchas personas sentían que algo no estaba bien. La vida seguía, pero no llenaba del todo. En los pueblos pequeños nadie hablaba de cambiar el mundo. Se hablaba de sobrevivir, de sacar adelante el día, de no meterse en problemas. En medio de esa normalidad, Dios no parecía estar actuando. No había señales espectaculares. No había profetas en las plazas. Solo silencio. Y a veces, el silencio no significa ausencia. A veces significa que algo está por comenzar. Esta historia no empieza con un milagro visible. Empieza como empiezan casi todas las cosas importantes, cuando nadie está mirando. En una región llamada Galilea se encontraba Nazaret, un pueblo pequeño que casi nadie notaba. No era famoso por nada en particular. No salía en las rutas importantes. No tenía palacios, ni ejércitos, ni historia que contar. Era uno de esos lugares donde casi todos se conocen y la vida se repite día tras día. Allí vivía una joven llamada María. No era distinta a las demás. Ayudaba en casa, aprendía lo necesario para formar una familia y soñaba con una vida tranquila. Estaba comprometida con José, un hombre trabajador, respetado por su oficio. Juntos esperaban una vida normal. Nada hacía pensar que su historia sería recordada. Y justamente ahí está lo importante. Porque cuando Dios decide actuar, no empieza por lo extraordinario. Empieza por lo común, por personas que no buscan protagonismo, por vidas que parecen pequeñas, pero están abiertas. Nazaret seguía siendo Nazaret. María seguía con su rutina, pero algo estaba a punto de cambiar, y nadie en el pueblo podía imaginarlo. La vida de María seguía su curso. Los días se parecían unos a otros. Nada indicaba que algo extraordinario fuera a suceder. Hasta que un día común dejó de serlo. No fue un espectáculo. No hubo testigos. María estaba sola. Y en ese silencio ocurrió algo que no podía explicar con palabras. No fue ruido lo que sintió. Fue presencia. Una certeza inesperada que la hizo detenerse. El mensaje fue directo, sin rodeos. Dios estaba con ella. No como una idea lejana, no como una tradición, sino de una forma real, personal. María sintió miedo, porque cuando la vida cambia de rumbo sin aviso, el miedo es natural. Pero también sintió paz, y esa combinación, miedo y paz, le dejó claro que nada volvería a ser igual. No recibió un plan detallado. No le explicaron cómo sería el futuro, solo una invitación. Confiar. Y esa invitación, aunque sencilla, tenía un peso enorme, porque aceptar a Dios en la propia historia nunca es cómodo, pero siempre es transformador. María no salió corriendo a contarlo, no levantó la voz, se quedó en silencio, porque entender lo que acababa de pasar no era fácil. La noticia no solo hablaba de Dios, hablaba de su vida, de su futuro, de lo que dirían los demás. Ser madre ya era un desafío. Serlo en esas circunstancias lo cambiaba todo. María sabía que aceptar significaba exponerse a las miradas, a los comentarios, al rechazo. No tenía respuestas para todos, ni siquiera para ella misma, pero había algo que sí tenía claro. Dios no le había prometido comodidad, le había pedido confianza. Y confiar no era no tener miedo, era avanzar a pesar del miedo. Así, en medio de la duda y la incertidumbre, María tomó una decisión que marcaría la historia. Dijo que sí, no con seguridad absoluta, sino con fe. Y ese sí, sencillo y silencioso, empezó a cambiar el mundo. José también tenía una vida sencilla. Trabajaba con las manos, pensaba en el futuro, soñaba con formar un hogar tranquilo junto a María.
nada fuera de lo común. Hasta que llegó una noticia que no sabía cómo recibir. María estaba esperando un hijo, y José sabía que ese hijo no era suyo. No hubo gritos, no hubo escenas, solo silencio. Un silencio lleno de preguntas. José era un hombre justo. No quería exponer a María, no quería hacerle daño, pero tampoco entendía lo que estaba ocurriendo. Se encontraba frente a una decisión difícil: cuidar su dignidad o proteger a la mujer que amaba. Esa noche, José casi no durmió, porque hay momentos en los que la mente no encuentra descanso, y es precisamente ahí, en medio del cansancio y la confusión, cuando Dios vuelve a hablar. No con reproches, no con amenazas, sino con una sola frase clara: no tengas miedo. José entendió que no se le pedía comprenderlo todo, solo confiar, y eligió quedarse. Elegir quedarse también fue un acto de fe. A la mañana siguiente, José despertó con la sensación de no haber dormido nada. La decisión ya estaba tomada, pero el peso seguía ahí. No tenía todas las respuestas. No sabía cómo iba a explicarse ante los demás. Solo sabía una cosa: no iba a abandonar a María. Eso significaba aceptar miradas largas, silencios incómodos, comentarios que no siempre se dicen en voz alta, pero se sienten. En un pueblo pequeño todo se sabe, y cuando algo no encaja en lo esperado, la gente mira más de la cuenta. María y José no dieron explicaciones. Siguieron con su vida, él trabajando cada día, ella cuidando lo que crecía dentro de ella. No fue un camino fácil. Hubo días de cansancio, días de duda, días en los que el miedo parecía ganar. Pero también hubo gestos pequeños que los sostuvieron. Una comida compartida, una palabra a tiempo, un silencio que acompañaba. El vientre de María fue creciendo, y con él, la certeza de que ese niño no era solo una promesa, era una responsabilidad. No había anuncios, no había celebraciones, solo dos personas comunes tratando de ser fieles a lo que habían recibido. A veces, la fe no se nota en grandes actos, se nota en la constancia, en seguir adelante cuando sería más fácil rendirse. Cuando el tiempo parecía avanzar con normalidad, llegó una noticia que complicó todo. Desde Roma se había ordenado un censo. Cada persona debía regresar al pueblo de sus antepasados para registrarse. Para José, eso significaba una cosa: viajar a Belén. No era un viaje corto, y no llegaba en el mejor momento. María estaba avanzada en su embarazo. El cansancio era evidente, pero no había opción. Así que se prepararon como pudieron, no con entusiasmo, sino con responsabilidad. Empacaron lo necesario, se apoyaron el uno en el otro y emprendieron el camino. El viaje fue lento, polvoriento, lleno de pausas. Cada paso recordaba que la vida no siempre se acomoda a nuestros tiempos. Mientras avanzaban, nadie los observaba. No había multitudes, no había escoltas, solo dos personas caminando, confiando en que ese camino también formaba parte de algo mayor. A veces, el plan de Dios no llega cuando todo está listo, llega cuando solo queda seguir adelante. Belén apareció ante ellos al final del camino, no como un lugar de descanso, sino como un pueblo desbordado. Había gente por todas partes, familias enteras llegando por el censo, casas llenas, puertas cerradas. José preguntó una y otra vez: un lugar, una habitación, un espacio donde María pudiera descansar, pero siempre era lo mismo. No hay lugar, no era rechazo, era realidad. Belén no estaba preparada para tanta gente, y María ya no podía ocultar el cansancio. El dolor empezaba a asomarse. José lo notó. La urgencia también. Finalmente, alguien ofreció lo único que tenía: un lugar sencillo, sin comodidades, un refugio improvisado. No era lo que habían imaginado, pero era suficiente. A veces, la vida no te da lo ideal, te da lo necesario. Y en ese espacio pequeño,
Sin adornos, la historia estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sin anuncios. No hubo señales en el cielo. No hubo ruido. Belén seguía igual de llena. La gente dormía, descansaba, seguía con su vida. En aquel lugar sencillo, María sintió que el momento había llegado. No fue dramático, fue humano. Dolor, respiración, silencios largos. José hizo lo único que sabía hacer: estar, sostener, acompañar. No había médicos, no había ayuda especializada, solo confianza y paciencia. El tiempo pasó distinto dentro de ese espacio pequeño. Cada instante parecía eterno, hasta que el llanto rompió la noche, un llanto frágil, nuevo. La vida acababa de llegar, sin aplausos, sin testigos importantes. El Mesías nació así, como nacen todos los niños, envuelto en sencillez, en silencio, en brazos de quienes lo esperaban. Mientras Belén dormía, lejos del ruido del pueblo, otros permanecían despiertos: pastores, gente acostumbrada a la intemperie, a la noche, a cuidar lo que otros no miran. Esa noche no parecía distinta a las demás, hasta que dejó de serlo. Una luz rompió la oscuridad. No fue miedo lo primero que sintieron, fue asombro. Un mensaje sencillo, directo. Había nacido un Salvador, no en un palacio, no entre poderosos, sino en un lugar humilde. El anuncio no fue para reyes, fue para ellos, porque a veces las mejores noticias llegan a quienes tienen el corazón despierto. Sin entenderlo del todo, dejaron lo que estaban haciendo y fueron. Mientras los sabios avanzaban, la vida seguía su curso en Belén. María cuidaba al niño, José observaba, aprendía a ser padre en silencio. Nada parecía extraordinario desde fuera. Un recién nacido, un lugar humilde, rutinas simples, pero algo había cambiado, no en las calles, sino en el ambiente, como si la historia hubiera tomado un nuevo rumbo. El viaje de los sabios no fue rápido. Atravesaron caminos largos, pueblos desconocidos, noches en las que el cansancio hacía dudar. Hubo momentos en los que la señal parecía perderse, momentos de silencio, de preguntas sin respuesta, pero siguieron, porque cuando alguien decide buscar de verdad, no se detiene a mitad del camino. La estrella volvió a hacerse visible, como una confirmación, como si dijera: vas bien, sigue. Cada paso los acercaba a algo que no podían explicar del todo. No buscaban riqueza, ni poder, buscaban sentido, y ese anhelo los llevó hasta un lugar inesperado. No encontraron un trono, ni guardias, encontraron sencillez, y comprendieron que el verdadero rey no se imponía, se ofrecía. No hubo celebraciones públicas, no hubo anuncios oficiales. La noche siguió su curso. El mundo no se detuvo, pero algo había cambiado para siempre. Un niño dormía, respiraba tranquilo, ajeno al peso de la historia que comenzaba a girar a su alrededor. María lo miraba con una mezcla de cansancio y paz. José permanecía cerca, como quien cuida un fuego pequeño que no debe apagarse. Los sabios partieron en silencio, con menos respuestas, pero con el corazón lleno. Habían buscado una señal en el cielo y encontraron a Dios en la tierra. Así comenzó todo, no con poder, no con miedo, sino con amor. Un amor que no grita, que no impone, que se ofrece. Desde su nacimiento, el Mesías mostró que la verdadera grandeza no está en elevarse por encima de los demás, sino en acercarse, que la autoridad no nace de la fuerza, sino de la coherencia entre lo que se es y lo que se vive. Ese niño, acostado en la sencillez, ya estaba revelando el corazón de Dios, un Dios humilde, un Dios cercano, un Dios maestro, que enseña no con discursos, sino con su propia vida. Y esa lección, iniciada en silencio, sigue resonando hasta hoy.